final es difícil y los últimos años, las últimas competiciones están poniendo circuitos bastante difíciles, pero hemos ido con bastante tiempo, hemos estado como unas 2 semanas o así en total allí, y aunque los últimos 4 días hayan sido de competición, hemos tenido bastante tiempo, por así decir, para entrenar en el canal y prepararnos y probar diferentes cosas, y por esa parte pues ya estaba como más tranquila porque ya sabía que habíamos metido horas. Yo creo que me fui creciendo un poco con los días, teniendo más confianza en mí misma y pudiendo entrar en esa final y luego pues hacer una buena final. Muchas horas, muchos años, muchas alegrías, bueno, no tantas, muchos lloros y alguna alegría durante el camino. La verdad es que empecé un poco mal, tuve un error en la puerta 3, pero bueno, me recompuse rápido y pensé, bueno, pues ya ahora y ya lo que queda, lo mejor que se pueda. No es tanta sorpresa, son años de trabajo. Es una chica que en juniors fue subcampeona de Europa, en sub-23 fue campeona de Europa y ahora en senior, que era el siguiente escalón que le tocaba, pues vuelve a ser campeona de Europa. Estamos ahora en mejorar más, en ver cuáles han sido los fallos, cuáles cosas se pueden mejorar, porque siempre hay cosas para mejorar, así que ahora eso, centrarnos en los nuevos objetivos, en entrenamientos y ya pues de cara al Mundial de septiembre. Siempre hace falta materializar el trabajo y la medalla al final es materializar el trabajo.